Hace unos días, en una ruta sin asfaltar, quisimos parar un momento al lado de la carretera y al acercarnos demasiado al margen del camino, nuestra camper empezó a volcar muy lentamente hasta que aterrizó encima de unos árboles que, por suerte, amortiguaron y pararon la caída, ya que había un barranco más abajo. Este ha sido sin duda el peor accidente que hemos tenido desde que decidimos vivir viajando. Y es que estamos a punto de cumplir 13 años desde el día que decidimos dejar todo, comprar una furgoneta vivienda y salir a vivir viajando en camper por el mundo. En junio de 2012 empezábamos a viajar por toda América con la Sayoneta, una Volkswagen California que nos llevó desde la punta más austral de Argentina hasta Alaska, en un viaje que ha durado más de 12 años y que terminó el pasado diciembre en Tijuana, México, donde la dejamos en casa de un buen amigo. A principios de este año 2025 llegamos a Australia dispuestos a recorrer este gigante país también en una camper. Para ello, compramos esta Toyota Land Cruiser que encontramos en Sydney, le pusimos el nombre de Wallaby y con los nervios típicos que provoca una nueva aventura, empezamos a viajar con ella. Ha sido un gran cambio, una casa mucho más grande, mucho más cómoda, pero también mucho más pesada y además en un país donde se conduce al revés y el volante está a la derecha. Un cúmulo de circunstancias que, sumadas a un pequeño descuido, nos ha hecho sufrir el accidente más aparatoso de todo el viaje. Después del susto inicial y comprobar que estábamos bien físicamente, conseguimos salir del vehículo y enseguida llegó Stewart, el propietario del lugar donde caímos y que por suerte nos ha ayudado con todo el proceso. Sin duda, nuestro ángel del camino. Cuando finalmente llegó la grúa, Chris, el operario, inicialmente no veía muy claro poder sacar la furgo de ahí sin causarle más daños. Después de varios intentos de infarto que hacían que cada vez la furgoneta cayera más hacia el barranco, Stewart propuso traer el tractor de su finca. Finalmente, gracias a los dos vehículos y tras una sesión maratoniana que terminó de noche, consiguieron lo que parecía un milagro: sacar la furgo del barranco con los menores daños posibles. Ya de noche nos llevaron hasta el polígono industrial de la empresa de grúas, donde milagrosamente conseguimos dormir la primera noche dentro del mismo vehículo. Ahora falta que el seguro evalúe los daños del vehículo y ya nos han avisado que lo más seguro es que la declaren siniestro total, lo que puede llegar a provocar que perdamos la propiedad de la furgo. Todo un proceso que está siendo mucho más complicado de lo que pensábamos. Hacia mil rincones con mil canciones. Vamos furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. ¿Cómo te sientes? Ay, he dormido así del tirón. Me duele un poco todo el cuerpo y creo que es de la tensión de ayer, ¿sabes? Pues sí. Pero, ay, no he descansado tan bien. No, es que poder estar yo hoy durmiendo en la furgo es algo que nunca habríamos pensado cuando ayer vimos ahí tirada en el barranco. Ya solo eso ha sido todo un premio. Pero bueno, sí, la tensión de ayer, pues poco o mucho pasa factura. Yo me encuentro bastante bien, dentro de lo que cabe. Y bueno, ahí revisando cositas que tiene la furgo. A ver qué dicen también. Sí, ya nos han dicho de no poner el motor en marcha, ni el gas, ni nada que sea como estructural de la furgo. Pero bueno, en fin, aquí estamos, de nuevo en nuestra casita y con optimismo. Optimismo de poderla arreglar con paciencia y ver qué es lo que viene. Bueno, aquí es donde hemos dormido hoy, en este polígono industrial. Y nada, así ha quedado la furgo por fuera, con la ventana aquí rota, aquí algo, bueno, superficial. Lo de la ventana también es secundario. Aquí lo que es el cajoncito este ha quedado un poco afectado, pero por lo que veo el cajón tampoco se afectó. Ha sido más esto de aquí.
y esto que es como un protector. Nada, el toldo, que es algo superficial, y bueno, donde sí ha afectado un poco más ha sido aquí, que es donde recibió el mayor golpe. Pero finalmente también es un tema de chapa, las antenas. Pero vamos, que la verdad que ha quedado mucho mejor de lo que podíamos llegar a pensar por el golpetazo que tuvimos. Si hay aquí aquí ese agujero esto. Y nada, la verdad que de este lado pues nada, está intacto. Por dentro funciona todo. Y ayer me asomé al techo y me pareció que está todo bien. Las placas solares están intactas, que yo pensaba que estarían reventadas. No sé, creo que hemos tenido mucha suerte, por un lado, de estar bien, de que pues los árboles pararan la caída y no sufriéramos ni una lesión, o sea, estamos los dos perfectamente. Y luego también porque con este tremendo golpe uno en un momento piensa que ha podido como reventar todo el camper, ¿no? De hecho, yo creo que lo que nos salvó es que el golpe fuerte lo recibió aquí. Y fue lo que paró. Y como esta Land Cruiser indestructible pues puede con todo, pues la Wallaby aguantó ahí el tipo. Es increíble que esté tan entera la furgo. Y ahora sí pues nos hacemos la idea que esto no es un game over, que no, que la aventura sigue y vamos a ver de qué manera se arregla. Sabemos que nos va a tocar esperar un tiempo a que bueno, se hagan todos los trámites y todo, pero la verdad que estamos felices, estamos muy contentos. Ha sido una locura, pero bien, pues ahí vamos. Hoy es lunes y aprovechamos que aquí a las 6 de la mañana ya es de día para ponernos en marcha, trabajar un poco y tirar del comodín de los amigos para hacer las primeras revisiones a la furgo. Enfoca el teléfono al motor. Voy. Bueno, aquí tiramos del comodín del incógnito, hablando con Ernesto, que nos está dando su opinión sobre lo que puede haber. A ver, el motor, aquí, se ve un poco mojado. Mira la bomba del diésel. ¿Dónde debe ser? Bomba del diésel. Aquí hay líquido, mira. Sí, aquí hay líquido. Mira, lo que hablábamos. Aquí está el líquido rojo, ¿no? El del power steering. Eso salió por acá. Eso cayó por voltearse. Eso es muy buena noticia, Marta. Esto lo rellenamos, es el Claro. que rellenamos en Newcastle. A ver, hay buena noticia, porque me dice Ernesto que tanto esto como el fluido de la caja de cambios, que él tiene un sistema que, sobre todo la caja de cambios, que lo tira por otro agujero cuando se voltea. Según nuestro amigo Ernesto, ya podríamos poner en marcha la camioneta, pero desde la grúa nos recomendaron llamar a un mecánico que vendrá a revisar que no haya habido ningún problema con el motor. Madre, cómo sale el queso. A ver si está rico. Salud, por Wallaby. Bueno, familia, pues volvimos a una cierta normalidad. Marta trabajando en los capítulos, editando, y yo pues aquí con mi kéfir, ¿no? Para los que no sepan, el kéfir es tipo como kombucha, una bebida fermentada, no alcohólica, que va muy bien para la salud y está muy rica. Y nada, pues hoy es un día así como de impasse, un día importante, porque deberían teóricamente llamarnos del seguro, ¿no? Nos dijeron que hoy llamaban. Hoy es lunes, o sea, hoy empieza, porque claro, todo esto pasa un fin de semana y nos dijeron ya el lunes se activa todo. Pues estamos un poco a ver a la espera de cómo funciona todo, porque no es tan fácil entender cómo son los procesos del seguro. Y además en inglés. Y el tema es que hablando con la gente que nos llevó con la grúa, pues nos metieron un poco de estrés encima, porque nos decían que si el seguro considera que hay un daño estructural lo suficientemente fuerte y que el coste es muy caro, pueden llegar a ponerlo como siniestro total, pero además te pueden llegar a retener el vehículo y hasta sacar el vehículo. Y ellos nos explicaban que cuando hay un golpe de estos, el auto pasa a ser como si fuera propiedad del seguro, no nuestra. Es decir, que ahora se podría considerar que estamos disfrutando del interior de Wallaby, pero en realidad... Aquí porque la gente de aquí de la grúa son un 10 excelente y nos dejan estar aquí porque no, lo normal es que no te dejen, no nos dejaran estar acá. Cualquier otro... Sí, nos habrían dicho ya apáñense. Y sí, la verdad que se portaron súper bien, sin pedirle a nosotros. Encima como está esta ventana rota y la de la cabina también, pues yo qué sé, si la dejas aquí en la noche puede llegar a entrar alguien, o sea, como que no nos quedaríamos tranquilos. Pero por otro lado sí que nos dejó un poco
mal la posibilidad esta de que pues, pudieran sacarnos la furgo, o sea, decirnos, no, aquí tienes el dinero que cubrió el seguro y la furgo se va, bueno, la tiran, la subastan, lo que sea. Depende de cómo la ven, dicen que la mandan por piezas, yo qué sé. Y, es y hay una tantas movida. teorías que Es una movida. La incerteza, en verdad, Sí, ¿no? Es lo que sí. pasa, es lo que te crea este estado de nerviosismo, de no saber qué va a pasar. El máximo que te cubre el seguro nuestro, por ejemplo, por este vehículo, lo máximo que pudimos asegurar eran $30.000 de acá australianos. Si ellos consideran que el arreglo vale más, pues lo prefieren dar como write-off, que se llama, ¿no? Como Sí, siniestro total. Siniestro. Les sale más a cuenta porque luego lo venden por piezas y sacan más Claro. dinero. O sea, es un tema de dinero también, muchos, ¿sabes? Y en realidad nos decían, esta furgo está infravalorada lo que os dieron, porque en realidad valdría claro. más, o sea, en el mercado costaría más. Nosotros no queremos que nos den $30.000 No. australianos, que serían unos 18.000 euros, Pues y comprar otra. O sea, queremos mantenerla igual, porque además pues no sentimos que no está tan mal, no sabemos a nivel mecánico, pero creemos que no está tan mal. Yo creo que está perfecta. Yo creo que esto arranca seguro. Claro, encima lo Porque no le hablamos dimos ningún con golpe. Ernesto y le hicimos como una especie de diagnóstico de lo que pasó y él nos dice que cree que va a estar todo bien. También estamos preparados para todo lo que pueda venir, si hay que tomar, no sé, términos legales, yo qué sé. Pero vamos a confiar en que o una de dos o nos lo arreglen o, bueno, la den como siniestro total, pero podamos negociar, nos la vuelvan a retornar, la propiedad, por decirlo, ¿no? El Pero único problema que veo, sobre todo, es que todos estos procesos son muy lentos. muy lento. Justo ayer hablábamos con Andrés, gracias, que es un chico colombiano que nos está ayudando, no nos conoce y la verdad que nos está ayudando un montón. Y dice, chicos, esto en Colombia, en toda Latinoamérica es pim pam y tú lo arreglas y vas al mecánico y hablas con él. Aquí todo es mucho más lento, ya vuelve la semana que viene, es como muy... es un poco tedioso. Y bueno, tratando de relajarnos y esperar. Que no te queda otra. No queda otra. Así que bueno, vamos a seguir tomando la kéfir y bueno. Bueno, salud familia. Vamos a pasar este proceso todos juntos y seguro que va a salir bien. Que el universo conspire, que se cumplan mis anhelos, que vibremos positivos, sin miedos. Pues acaba de llegar un coche de asistencia de estos mecánicos que vienen a domicilio para hacerle un chequeo y para ver en qué estado está. Le están haciendo fotos también, pero creemos de verdad no hubo ningún choque, no hubo nada. Yo creo que mecánicamente va a estar bien. Como máximo el daño que pudiera recibir a la hora de sacarla. Pero bueno, es lo que, sí, es lo que estamos revisando ahora. Y sí nos comentaron que antes de encender el motor pues había como que hacerle un par de retoques para asegurarse que no da problemas al encenderse. Entonces hoy es un día crucial, primero, para ver si la furgo arranca. Está todo bien. Y arranca bien y si el resto de cosas mecánicas están bien. Y lo segundo es lo del seguro, ¿no? Sí. Porque es importante que el seguro nos dé esa opción de quedarnos con la furgo. De momento creemos que sí, pero todavía no nos confirmaron. What are you doing exactly? What's the process? Take this bit of an intake off here, Mhm. then I want to take these glow plugs out here, so take Yeah. that rail off and then I'll take the glow plugs out, Okay. because that's the easiest way, instead of taking all the injectors out and whatnot to get to the cylinder. So then when we fire it over, just push whatever's in the actual top of the piston Yeah. out, hopefully. And then, because diesel is high compression. Then you want that the pistons flow. Yeah, exactly. You want to let the compression out. And So- what's the reason? That could be oil inside. Yes. So hopefully not. Yeah. But yeah, we don't want any oil inside if we can help it. Yeah. A little bit of oil's alright, but not too much. It's a way to stay safe. To say okay, it's okay. Well, you don't for want to replace the mine. motor. Okay. You don't want to be putting the motor in it. So Okay. alright, now we can get to them. Them suckers. Hopefully they're not rusted in there because. Thank you. You're right. Bueno, en principio esto ojalá sea un trámite y esté todo bien. Si no afectó al motor, que es lo que pensamos, pues prácticamente habría que checar que el resto de cosas estén bien, pero sería lo principal. Entonces, bueno, es un momento de tensión de decir, vale, si esto está bien, no habrá sido prácticamente nada. Pero hay que esperar. Y ahora está inventando un sistema y es lo que dice que si hubiera aceite o algún tipo de residuo, pues tendría que salir por acá y está poniendo esto para no dejar todo regado. Esperemos que sí.
Didn't sound like much. Anyway. Ah, it's okay? Yeah, there's nothing Yeah. on there. It's normal that the engine don't go on. Well, With it this? went over before. Ah, Yeah, okay. yeah. Okay. Hold So- that up. Hold that up a little bit. Just Yeah, hold that yeah, like yeah, that, and I'll just flick that key. Uy, qué susto, And then pensaba you'll be que able no to see. arrancaba y claro, es que es normal porque no está todo esto puesto. Yeah, just it. So it's good sign? Well, there's no oil there, so Yeah. If it's a it's good no sign. oil, it's good. It's good, huh? Ah, vale. Uy, So, Es que no estábamos well, there's nothing entendiendo. on you. yeah, A little bit. yeah. Bit of oil But there. not. That's normal. You'll have a little bit there. Wow, but okay, not, okay. Ay, qué susto que me he metido, qué susto me he metido cuando no arrancaba, porque ya te digo, yo creo que de los que nos están mirando, todos los que saben de mecánica debieron decir, ah, perfecto. Está perfecto. Y los que no sabemos de mecánica, teníamos el corazón en un puño de decir, mierda, no arranca, pero claro, es que no podía arrancar porque estaba todo fuera. Y justamente el propósito era como purgar para ver si había aceite. Bueno, tal y como nos dijo nuestro amigo, muchas gracias como siempre, Ernesto, pues tal y como cayó y la cantidad de gasolina que tenía, si se había apagado, decía, lo más probable es que esto no haya ningún problema. Pero sí hemos querido asegurarnos, pues por las dudas, ¿no? Porque esto, si era así, se podía joder el motor, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo que él nos dijo, purgar el sistema del aire y ponerlo en marcha, y si se pone en marcha, pues ya vámonos, le Bueno, hacemos una pequeña revisarle, revisión. exacto. Vamos a revisarle, ¿no? Pero bueno, que esto es lo más importante. Arrancó la primera. Ha arrancado como si nada. Como si nada. Bueno, encontramos la bomba, el purgador, mira. Se purga por aquí. Uy, el chico lo purgó luego y ya. Pero bueno, teníamos que asegurarnos por las dudas. Va perfecta. Es fuerte. Va perfecta. Wow, qué fuerte, gente. Están siendo tan intensos estos días. Yo ayer estaba... O sea, es como un dolor en todo el cuerpo, pero yo creo que del estrés que acumulamos, porque demasiadas emociones y todo junto. Y todo esto en inglés, que cuesta más de entender, es todo un... Pero bueno. Estamos aprovechando para sacar los cristales rotos para que quede la ventana como limpia, digamos, y no sea un peligro circular con la ventana. Esperemos que no llueva. Sí, porque la lluvia... Bueno, si no, aquí sería ponerle como un plástico, ¿no? Esto que hacen, sí. Sí, yo creo que sí. Pero sí, es que es peligroso circular con cristales que se puedan caer. Esta no quiere salir. Está bien fuerte, ¿eh? Está como muy enganchada a la ventana. Sí. Fuimos a comprar un plástico de estos más o menos duro porque prevén lluvia y bueno, seguimos aquí esperando a ver el seguro si ya resuelven nuestro tema, porque ya, bueno, el seguro ya nos dijo que para ellos lo dan eso como pérdida total, siniestro total que se llama, ¿no?, en España. Que básicamente es por eso, es porque les sale más caro reparar, por poco que sea, les sale más caro reparar la camioneta que darla de baja. Entonces ahora es como que pasa a otro departamento que ellos deciden si nos podemos quedar con la camioneta o no. Estamos en eso, no nos movemos porque estamos esperando a que el seguro nos diga si nos podemos mover o no, si esta camioneta es nuestra o es del seguro. Es medio raro aquí en Australia cómo funcionan las cosas. Pero bueno, de momento ya tenemos para la lluvia que está ahí atentando, pues para que no entre dentro. Y ahora María estaba intentando de apañar, al menos aunque sea con un poco de plástico, la de atrás, hasta que no la arreglemos del todo. Because we never do it, but always is a good moment for Yeah, because first time. the rubber's the actual locking strip that locks the window in. Yeah. So you actually get it in and then that locks in. Yeah. Okay, All thanks right. for saying it. Bueno, aquí la verdad que todos tratan de dar una mano o al menos poder ver, ¿no?, o apoyar moralmente o informarnos. Aquí Josh, que es como el encarnado
nos ha estado como dando el seguimiento, él fue el que envió las fotos. No sé si explicaste el tema, la movida, ¿no? Sí, Estamos con el rollo este. En un momento teníamos la duda de si se podían quedar la furgo y nosotros no poder reclamarla, solamente que nos dieran el dinero, y obviamente no es lo que queremos. Pero según Josh, que ya pues ha hecho esto varias veces, él dice que tal y como está la furgoneta, lo normal sería que realmente pudiéramos quedarnos con la furgoneta y que nos dieran un dinero para arreglarla. Ojalá, si nosotros seguimos confiando con esto, pero ayer en un momento pensábamos que nos la sacaban. Era una movida. Como no dominamos el idioma, nos dicen algo y es como, ¿what? Es un estrés. Entonces, bueno, y por eso estamos aquí, porque como ellos son los que nos lo han estado gestionando, de aquí no nos movemos hasta que quede resuelto, porque a la que llamen vamos a buscar a alguien para que nos ayude a entender exactamente lo que quiere decir con la llamada, porque es un show, ¿eh? Ha habido un par de momentos de mucho estrés, que en el fondo estamos súper contentos porque todo está bien, porque estamos con la furgo, pero momentos de mucho estrés de decir, mierda, ¿será que nos sacan la furgo? O sea, después de haberla recuperado. De hecho, nos han dicho que porque es más vieja, del 2000. Sí, algo así, del 2015 o algo así. Algo así. Porque es viejita, si llega a ser nueva no hay manera de quedársela. Por o sea, es un poco absurdo, se la pero quedan ellos. Es raro. Sí. Pero bueno, ahora mismo estamos como con la confianza de que va a ser algo positivo, pero no lo sabemos al 100% y eso es lo que nos genera todavía un poco de duda. De momento, puse esto aquí, quedó genial para llegar hasta Brisbane, y en Brisbane es donde hay más y ya cambiamos la puerta completa. Me han dicho que hacer el trabajo de arreglarla está un poco complicado. Y aquí pues estamos viendo si puedo meterle la ventana de un tipo de plástico duro y que ya sea más o menos definitivo o no. La verdad que es increíble el proceso de aprendizaje que uno pasa cuando tiene una experiencia tan extrema como esta. Hace unas pocas horas, cuando estaba ahí boca abajo y con Marta todavía más abajo mío, solamente agarrado por un cinturón de seguridad, lo único que yo pensaba era en sobrevivir, básicamente. O sea, como que mi único apego era el apego hacia la vida. Y el hecho de ver que Marta estaba ahí un poco en shock, pero me parecía que estaba bien, que no estaba físicamente mal, era como, bien, estamos bien, o sea, estamos vivos. Como que es un momento en tu vida que te amarras simplemente a la vida. Y bueno, hoy con todo el tema del seguro y todo, como que volvió otra vez como que el apego quería irse otra vez hacia la furgo, ¿no? Hacia lo material. Y sí vamos a luchar por esto, evidentemente es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro vehículo, pero sí es verdad que el gran aprendizaje es lo material, viene y se va. Pasa lo mismo con la vida, o sea, tenemos aquí unos créditos de vida, no sabemos si los créditos que nos quedan son 10 o son 30. Mañana o hoy mismo se puede terminar el crédito. La conclusión es tratar de vivir esta vida de la forma más exuberante posible, tratar de estar conectado a esta vida desde la esencia, desde lo que nos dicta el corazón. Porque si estamos aquí 4 días y estamos haciendo algo que no nos dicta el corazón, que lo hacemos por obligación o por quedar bien o por lo que sea, estamos desperdiciando este tiempo tan increíble que tenemos en este planeta Tierra, y por eso me siento hoy feliz, súper feliz. No sé si mañana me van a sacar la furgo, pero hoy estoy feliz porque estoy vivo. La verdad que es un aprendizaje muy bestia. Y es que aunque vivir viajando pueda parecer idílico, finalmente es como cualquier otro estilo de vida. Tiene momentos magníficos, hermosos, que se disfrutan al máximo, y tiene muchos otros donde pasan situaciones que ponen al límite nuestras emociones y reacciones. Finalmente lo importante es que estamos vivos, que nos sentimos vivos, y que queremos seguir con este estilo de vida que nos encanta y que nos hace crecer como personas cada día, y que hace conocernos más a fondo, tanto como pareja como individualmente.
Después de una revisión al sistema de gas de la caravana, vimos que por suerte no tuvo ningún daño, así que ya podemos empezar a cocinar dentro de la furgo y sentirnos cada vez más como en casa. Días que van pasando en el taller entre momentos cotidianos y de revisiones constantes al vehículo. Bueno, estaba un poco ahí como que iba a trompicones al salir, porque yo creo que el golpe en el toldo fue lo que salvó que hubiese recibido más golpe en el techo. A mí me sorprendió mucho que en el techo no estuvieran partidas las placas solares, pero en el fondo, claro, el toldo... ¡Llaman! Es el seguro. Llamo a Josh. Toma, píllalo tú. Ponlo en altavoz. Hi. Bueno, justo nos acaban de llamar del seguro, que en principio es el señor que nos tiene que decir si nos podemos quedar con la camioneta o no, si la declaran chatarra o no. Entonces, bueno, hemos ido a buscar a Josh, que es el chico, que es el que mandó las fotos. Él entiende muy bien de todos estos procesos y ha dicho que en un minuto viene para entender todo bien, porque es que si no, no... es muy técnico todo, ¿no? Y es un sistema que nosotros no sabemos muy bien cómo funciona, la verdad. Es todo un tema legal acá. Sí, es importante tener a alguien que domine del tema y que entienda que todo está bien, ¿no? Claro, quizás nos dicen que simplemente todo está bien ya, pero por si no fuera así, queremos tener a alguien que nos pueda de alguna manera asesorar, que pueda hablar por nosotros, porque si no, cuando la cosa se complica y es un poco... Y tema de seguros, pues es muy técnico, ¿no? Sí, Entonces, bueno. demasiado. Okay, thank you very much for coming. You're right. Yeah, yes. We answered that? Yeah. Now the main thing is they want to keep the car. Por suerte, Josh, el encargado de Smash Repairs, se encargó de gestionar la llamada con el seguro por nosotros, lo cual nos ayudó muchísimo, ya que es un lenguaje muy técnico en inglés y sin entender bien cómo funcionan los seguros aquí en Australia se complica todo más. La verdad, una gran suerte encontrarnos con tan buena gente siempre en el camino. Gracias. Thanks, mate. Cheers. Yeah? Hey, Bye. thanks. So the claims department, Yeah? it takes it'll take half an hour for his side to go through. Okay. So if you want to call them in like an hour or so. No, yeah. Y nos quedamos con Wallaby. ¡Qué peso nos hemos sacado de encima! Madre mía, es que Josh nos decía, no os preocupéis, seguro que es así, pero ya había sido este proceso tan raro que ya no sabíamos. Entonces, madre mía, finalmente, sí, el seguro, pues el acuerdo que hemos llegado, el seguro nos deja la furgo, nos deja quedar con la furgo. No, quizás no vamos a hacer el arreglo, obviamente, que nos harían en el lugar de autocaravans, que te cambian todo. Toda la plancha. Pero eso era también un inconveniente para nosotros, porque podían tardar meses. Entonces, hombre, sí estaría bueno tener la furgo al 100, pero bueno, vamos a hacer unos arreglitos no es y ya. tanto. O sea, ya le hemos enseñado, Sí, en realidad la furgo no es que tenga algo tan grave. Simplemente tiene los agujeritos, bueno, un ahí ya agujerito lo aquí tapaste, además. y otro agujerito aquí. Otro agujerito aquí. Entonces, en realidad no es algo tan grave, se arregla con fibra de vidrio. Y luego la puerta, que se... Sí, quizá no queda tan estético, pero en verdad Claro. es igual. O sea, lo importante es que Aquí sea hay un par bueno. Bueno, quedó un poco tocado aquí, pero está intacto. Y luego La puerta sí, y las puertas las vamos a cambiar las Esta dos, puerta, yo creo, seguramente, porque esta pero está hecha un desastre. Estas dos puertas yo creo que las cambiamos por unos, yo qué sé, 1.000, 2.000 dólares australianos. Aunque sea que de no segunda llegan a- mano, vamos a buscar Sí. esta y ya está. Lo importante, nos dejan la furgo, nos mantenemos con Wallaby, que era nuestro mayor, de lo que nos mantenía en tensión. Y bueno, pues sigue el viaje en breve. Sí, en un par de horas ya podemos par de salir, horas estamos. porque ya se cierra, ya estamos a punto de cerrar el proceso, estamos esperando la última llamada. Cerramos Increíble. todo, de aquí no nos vamos hasta que quede cerrado todo. Hostia, funciona hasta el toldo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Funciona hasta el toldo. Del otro día probaba las luces, no se estropeó ninguna luz. O sea, esto es casi un milagro. O sea, no sé, tus ancestros, la verdad que funcionan No, muy pobre, bien. los puse a trabajar a todos. Mira. Está intacta la Han sido Wallaby. tantas emociones juntas estos días, o sea, es tan bestia todo lo que ha pasado. Es muy heavy. Es muy heavy. Que es que no. Pero a nivel de la furgo, todo lo que ha tenido ha sido esto. Sí, acá. Lo que es la Y parte de la puerta. furgo, sin contar o sea, sin no contar el camper, sino la furgo, lo que tiene chapa, lo único, esto. Y la puerta que, claro, se cambia, se pone otra, pero a nivel estructural no ha tocado nada. Entonces,
No, estamos muy contentos, estamos muy contentos. Ya lo dijiste tú, que la Land Cruiser es dura. Joder, mira, cuando dicen que la Land Cruiser es indestructible, ahora lo hemos podido comprobar. Lo que no sabía yo, que también iba a ser indestructible el camper. Esto, qué bestia. Eso es lo que más me ha sorprendido. Pero esto es una máquina que, no sé, con ella... ¿Por qué no? Nos vamos hasta el fin del mundo de repente, ¿no? No, pues ya habrá a ver quién la vende o quién nada. Esta se viene con nosotros. No, vamos hasta las antípodas, la volvemos a México. Bueno, ya veremos ello, estamos muy felices, ahora sí hay felicidad total. Estamos vivos primero, lo cual es lo que nos da más felicidad, obviamente. La furgo está intacta y encima nos la dan y nos dan un dinero para poderla arreglar. Y encima nos la dan ya, o sea, no tenemos que esperar 2, 3 meses, medio año en tenerla, así que... ¿Qué más se puede pedir? Oye, vamos a celebrarlo con... no sé, ¿con qué podemos celebrarlo? Pero... Estaba calentando un mate. Un mate, vamos a celebrarlo con un mate, no sé, da igual con qué. El universo conspire, que se cumplan mis anhelos, que nos guíen los instintos sinceros, que mi música cure las heridas, que se ahoguen mis penas en tus sonrisas, volemos más alto en busca de la armonía. Bueno, ahí le hice un pequeño cambio. Bueno, no será el mejor arreglo del mundo, pero teniendo en cuenta que es provisional para llegar hasta el siguiente destino y bueno, que ya no está el cartón, pues bueno, más o menos. Los primeros pinitos como manitas. ¿Qué tal se ve desde dentro? Bien, ¿no? Bueno, listo, pues ahí queda. Vamos a probarla, que esté todo bien. Sí, ¿no? Sobre todo por la dirección. Sí. Sí. Ah, pasa que tenemos un coche aparcado delante ahora. Bueno. Ah, no, pero sale. Sale. Amárralo todo y nos vamos a probar la sayoneta. Sayoneta. Ay. La lancroneta. Lancroneta. Pobre Wallaby. Que me le cambies el nombre. Lancroneta Wallaby de todos los santos. Listo, ya lo dejaste aquí todo más o menos, ¿no? Aquí casi ni se nota. Mira. Así se ve perfecto. Sí, por dentro no se nota nada. Wow. Espectacular. Are you ready? Sí. ¡Vamos! Mic. Corre caminos. Tan lindo. Nos regalaron un coyote acá la familia de Smash. Y bueno, Marta está pendiente de que llame el seguro para acabar de cerrar todo el proceso. Llevo 37 minutos esperando. 37 minutos. Y yo quiero mover un poco la furgo, aunque sea tirarla un poco para adelante y para atrás, porque todavía no la hemos movido. Vale. Entonces, bueno, ver qué... a ver si se puede bajar. Bueno, vamos a ver. Creo que va a estar todo bien. Cruce como siempre. Bueno, pues vamos a un mecánico que aquí nos están ayudando en todo, la gente de Smash. Qué chulada, ¿eh? Smash Repairs and Towing. La verdad, aquí lo dejo constancia si alguien tiene algún problema, porque, hostia, se han portado con nosotros, nos han ayudado en todo, nos han dejado estar en el lugar. Nos han ayudado en cosas que no tenían por qué ayudarnos, o sea, Sí, que de verdad, gracias. Increíble. ¿Y qué más? Pues justo ahora hice una pequeña prueba con la furgo y no sé, le sentía así medio como que la amortiguación no la sentía muy segura, y justo me ha dicho, oye, tenemos aquí una gente, unos amigos que tienen un taller. Clac. Cuando giras a la izquierda hace un poco de clac, y antes tenía como algo, la dirección estaba un poco así, ¿eh? Parece algo menor, pero pues bueno, lo bueno es que nos han traído aquí para revisarlo. Más normalmente tardan días en darte hora, y aquí como tiene prioridad, pues está genial. Y un par de horas después nos devuelven la furgo ya alineada y comprobado que no hay ningún problema grave en la dirección. Queda poco para hacerse de noche, así que decidimos llegar hasta el camping que hay a pocos kilómetros de donde estamos. Qué sensación, ¿no? Volver a escuchar el mar. Ahora me ha
De verdad como si hiciera... me ha impactado la sensación de nuevo de estar de viaje, de que ya es como la sensación de que ya volvió la normalidad, ¿no? Sí, tío. Ahora sí. Sí. ¡Wow, qué fuerte! Sí, cuando teníamos la furgo, que aún no sabíamos si nos la podíamos quedar o no, intentábamos tener la normalidad dentro de la furgo, y ahora que ya estamos de viajes, como que ya está, ya pasó. Ya quedan los últimos detalles de la furgo, pero que son menores. Sí, pero wow, Y ni mecánicos, más bien del camper. Y mira, estar aquí ahora. Y se nos hizo un poco tarde, vinimos al camping porque, bueno, con la furgo sin ventanas y todo está Es un poco complicado dormir en cualquier lugar, que igual quizá no pasaría nada, pero ya dijimos que íbamos a relajarnos, y además, como siempre decimos, en estos lugares está complicado, en los lugares de playa, encontrar lugares para acampar gratis. Así que bueno, casi se nos hace de noche. Yo quería ir a la playa. Vamos, sí. Voy a sacar los zapatos para tener la sensación playera. Ay, qué bien. Por suerte, durante todo este proceso, Andrés, un seguidor que desde que llegamos a Australia nos contactó para ofrecernos cualquier ayuda necesaria, ha sido uno de los soportes principales a la hora de llevar todo este proceso. Desde el primer momento nos ha ofrecido toda su ayuda, nos ha ofrecido su casa en Sunshine Coast, a unas 5 horas de donde estamos, y nos ha brindado todos sus conocimientos para ayudarnos a reparar todo lo que se pueda de la camioneta. Así que volvemos a dar gracias por todos estos ángeles del camino, y sin dudarlo nos dirigimos hacia allá para poder hacer todas las reparaciones. Pasamos muy rápidamente por lugares que nos habían recomendado conocer, como Byron Bay, un pueblo muy frecuentado por los surfistas y conocido por su vida hippie, pero que con la furgo en estas condiciones y con la cantidad de lluvia que cae constantemente no podemos parar demasiado tiempo. Ya tendremos tiempo de conocer más adelante. De momento, el camino sigue hacia Sunshine Coast.